Si se sabe que la tensión en la cuerda AC es de 365 newtons, determina la resultante de las tres fuerzas ejercidas en C. Lo que nos dice aquí es que tenemos esta fuerza que está aquí. Nuevamente recuerden, siempre las fuerzas de los cables son a tensión. Siempre, siempre, siempre son a tensión. Entonces, miren, algo que luego puede causar un poco de confusión es, depende del punto donde se considere, el efecto del cable siempre va a ser a tensión. Si nosotros lo consideramos el efecto del cable en A, entonces la fuerza iría en este sentido, ¿sale? Es decir, hacia arriba y hacia la derecha. Si nosotros consideramos el efecto de la misma fuerza pero en C, el efecto iría en este sentido. Vale, el ejercicio nos dice que este es de 365, que son newtons. 365 newtons y nos pide la resultante de esto. Entonces, como ya lo saben ustedes, lo primero que tendríamos que hacer para determinar la resultante es primero sacar las componentes de cada una de las fuerzas. Lo que yo voy a hacer ahorita es, para que sea más claro para todos, los voy a numerar. No es necesario hacerlo, pero esto nada más para que sea más claro para todos. Tampoco tiene nada que ver el orden que estoy tomando, simplemente voy de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿vale? Entonces ahí tenemos F1 que vale 365 newtons, F2 que vale 500, F3 que vale 200 newtons, ¿vale? Entonces nosotros para F1 tenemos lo siguiente, lo voy a poner aquí, F1, vamos a usar el triangulito que ya nos dan, que el triangulito que nos dan tiene una altura de 1100, tiene de base 960, de altura 1100 y de hipotenusa 1460. Con respecto a esta fuerza, que es la que nos origina todo, esta necesariamente cuando tengamos un cable, necesariamente tiene que estar a tensión. Si no, desde el punto de vista que lo estamos viendo nosotros, que es el punto de vista estructural, no serviría de nada. Es decir, el tener este cable que esté intentando empujar no es algo que sea útil porque el cable se va a doblar, ¿sale? Entonces los cables solo trabajan a tensión. Si nosotros queremos ver cuál es el efecto de esta fuerza sobre el punto C, si sabemos que el cable solo trabaja a tensión, entonces el cable lo que hace es jalar el punto C. Si el cable va a jalar el punto C, entonces la fuerza tendría que hacer esto, ¿sale? Y luego, ya que tenemos que va así hacia abajo y hacia la izquierda, las componentes no son otra cosa que cambiarlo de manera de expresarlo. Es decir, tengo que decir lo mismo, pero de otra manera. Yo se los comentaba con un ejemplo muy sencillo, que es cuando nosotros queremos ir a otro lugar. Creo que les puse el ejemplo de que si ustedes estaban en su casa aquí y querían ir a la tiendita, ¿no? Entonces, si están en su casa y quieren ir a la tienda, pues ustedes pueden tomar esa línea recta, que es la línea azul, o también pueden tomar por otros caminos, que sería este camino y este camino. Necesariamente, para que ustedes lleguen del punto A al punto B, tiene que ir la flecha en rojo hacia abajo y la flecha en verde hacia la izquierda. Si hay alguna de esas dos que no van en esa dirección, entonces no vamos a llegar nunca del punto A al punto B. Entonces, las componentes de nuestra fuerza 1 nos la van a dar los lados que tenemos aquí en el triángulo. Entonces, nuestra fuerza 1 va a ser en X, va a ser negativo, va hacia la izquierda. Lo voy a hacer en colorcitos para que sea más claro. Va hacia la izquierda. Las componentes de la fuerza F1 irían de esta manera, ¿no? Entonces, en X va hacia la izquierda, por lo tanto va a ser negativo. Lo voy a poner esa en verde. Vamos a tener que es menos. Y vamos a usar 365, que es el valor de la fuerza, que multiplica a 960 entre 1460. Esto sería en Y. Para la componente en Y también va hacia abajo, entonces también va a ser negativa y vamos a tener que es menos 365, que multiplica en este caso a 1100 entre 1460, esto en J. Entonces quedamos que era menos 365, que multiplica a 1100 entre 1460. Esto es en J. ¿Cuánto da 365 por 960 entre 1460? 240 en Y. Y la componente que está en rojo, ¿cuánto nos daría? 275 en J. Recordemos que numeré las fuerzas como F1, F2 y F3. Vamos ahora con F2.
Para que sea más claro, estoy usando los colores verde para X y rojo para Y, pero no quiere decir que se tenga que hacer así, esto nada más es para que sea más claro. La fuerza F2 es esta fuerza de 500, la voy a anotar aquí en grande. Esa fuerza de 500 tiene dos componentes, tendrá una componente en X que va en este sentido y tendrá una componente en Y que tiene que ir en este sentido, ¿sale? La fuerza vale 500 y tenemos que descubrir cuánto valen sus componentes. Y para esa fuerza vamos a usar el triangulito pequeño que está ahí, lo voy a dibujar acá en grande. Tenemos que ese triángulo tiene una base de 24, una altura de 7 y una hipotenusa de 25. Nuestra componente horizontal en X sería 500, que es la fuerza, que multiplica a 24 entre 25. Esto en Y. La componente en Y será esta de aquí, también va a ser positiva porque va hacia arriba y va a ser más 500, que multiplica a 7 entre 25. Esto en J, ¿vale? Entonces tenemos aquí que F2, 480 en X y 140 en J. Vamos entonces al que sigue. El que sigue sería F3. Entonces otra vez lo voy a dibujar aquí. Ahora F3 estaría de esta manera. Este sería F3. Y vamos a tener nuevamente una componente en Y y una componente en X. La componente en Y va hacia arriba o hacia abajo. Necesariamente tiene que ir hacia abajo. Y la componente en X va hacia la izquierda o hacia la derecha. Tiene que ir hacia la derecha. Para esta vamos a usar el triangulito que está ahí en negro. Voy a poner los datos aquí. Serían que es un triángulo de base 4, de altura 3 y la hipotenusa es 5. Nuestra componente horizontal va a ser la fuerza F3, que son 200, que multiplica a 4 entre 5. La componente horizontal es positiva porque va hacia la derecha. Ahora la componente vertical va a ser menos y va a ser 200. Es negativa porque va hacia abajo, que multiplica a 3 entre 5. Esto en J. 160 en Y menos 120 en J. Todos los de aquí, todos son del sistema internacional, son newtons, son newtons, son newtons. Bueno, entonces vamos a hacer ya nada más la resultante, que pues es un proceso bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es sumar las I's con las I's y las J's con las J's. En este caso tendríamos 240 negativo más 480, eso nos da 240 más 160, que nos va a dar 400, ¿verdad? Vale, entonces son 400 en Y. Luego vamos ahora con las J's. Para la J tenemos que son menos 275, esto que tenemos aquí, y luego tenemos más 140 y luego tenemos menos 120. Esto nos va a dar 255, ¿verdad? Si no me equivoco, menos 255. Ok, entonces este sería nuestra resultante. 400 en Y menos 255 en J. Y estos son newtons.